La prédica de hoy empieza diciendo cuál es la prioridad de Dios para nosotros. ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es la prioridad de Dios con respecto a los hombres? ¿Son los mandamientos? Esos famosos 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. Tengo desgraciadamente que decirles que no. Eso fue en la antigüedad, antes de que venga el Hijo de Dios al mundo. La prioridad de Dios es una sola, es la salvación de todos los hombres. Y abajo hay una frase que me permití ponerla porque no hay plan B. No hay plan B. Para llegar al cielo no hay plan B. Y eso vamos a ver hoy y vamos a hablar de la prioridad de Dios porque nos involucra a todos. Vamos con Mateo, por favor, los que tienen sus celulares o sus Biblias, les pido que vamos marcando porque vamos a ir un poco rápido, pero los conceptos hay que fijarlos. Mateo 28, 18 dice, a ver, yo lo voy a leer desde acá también, desde Reina Valera, que es la versión que está en pantalla. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y aquí viene lo importante, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. Y vamos solos. Recién Carolina, la coordinadora, decía, o también el pastor, no vamos solos. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo me imagino una escena, ¿no? Ustedes saben que yo trabajo en televisión y por ahí tenemos que producir algunos contenidos. Y yo imaginaba una escena que ocurría después de la resurrección, ¿no? Un ángel que se le acerca a Jesús y le dice, Jesús, qué maravilloso lo que hiciste, has cargado con el precio del pecado de todos los que estamos acá, de toda la humanidad, has vencido a la muerte, has vencido al pecado, has vencido al poder de las tinieblas, qué maravilloso. ¿Qué vas a hacer ahora para avisarle a todo el mundo que pueden ser salvos? ¿Qué vas a hacer? Estamos hablando 2000 años atrás, ¿no? No había WhatsApp, ni Twitter, ni Instagram, ni diarios digitales, ni televisión, ni nada, ni teléfono. ¿Qué vas a hacer, Jesús, para avisarle a todo el mundo que ahora, por lo que tú hiciste en la cruz, por ese sacrificio tremendo y la resurrección al tercer día, qué vas a hacer para avisarle a la gente que pueden ser salvos? ¿Y qué diría Jesús? Lo acabamos de leer. Jesús le diría, bueno, mis 11 discípulos que me han quedado le van a avisar a todas las personas que puedan y esas personas le van a pasar el mensaje a otras personas y esas otras personas le van a pasar el mensaje a otras personas. Fíjense la confianza de Jesús, el Hijo de Dios, que acababa de morir en la cruz y resucitar para que todos nosotros podamos ser salvos, la confianza que tenía en esos 11 apóstoles. Recordemos que había uno que se acababa de suicidar. Entonces, el ángel le dice en este diálogo imaginario, ¿no? Pero que nos va a ayudar a entender la historia. El ángel le dice, qué bueno, Jesús, pero ¿cuál es el plan B? Porque el ángel, ¿qué hace el ángel? El ángel conoce a la humanidad
y no cree que 11 personas puedan transmitir el mensaje de salvación. El ángel no lo cree ni un minuto. Y Jesús le dice, perdón la placa, Sofi. Jesús le dice, no hay plan B. Literal, no hay plan B. El ángel se desespera, ¿no? Porque dice, ¿cómo no hay plan B? Son 11 personas, están con miedo, están escondidos en una casa con las puertas cerradas. ¿Esos 11 van a ser los que van a llevar el mensaje de salvación? Y Jesús le dice, sí, confío en ellos. Y pasando esa historia 2000 años para acá, Jesús, cuando ustedes leen Mateo 28, 18, les dice, confío en ustedes. Confío en ustedes. No hay plan B. No hay plan B. Confío en ustedes. El tema es que muchos cristianos, por ahí con la vida ajetreada que tenemos, no tenemos la misma prioridad que Dios tiene para nosotros. Pero tenemos que tener muy claro que la prioridad, lo que Dios nos pide es ir, predicar el Evangelio, hacer conocer a la gente lo que Jesús hizo por nosotros, que pueden ser salvos por medio de Jesucristo, y después hacer discípulos. Eso viene después, viene los martes a las 8. Los martes a las 8 vienen y hacen discipulado. ¿Qué es discipulado? Y es aprender más. No crean que es algo raro, ¿no? Discipulado, porque son por ahí palabras que la gente nueva por ahí no entiende, ¿no? ¿Qué es discipulado? Es venir a estudiar la Biblia, eso es discipulado y es un mandato de Jesús. No hay plan B. Es para nosotros. Jesús, así como confió en esos 11 apóstoles, que eran gente súper común, pero súper común, Jesús confió en esos 11 apóstoles y la verdad que han hecho un trabajo bastante bueno porque por ellos estamos acá. El segundo punto, y dice, orar por las personas que no creen. ¿Alguien en su familia tiene gente que no cree? Son varios, ¿eh? Casi la mayoría. Bueno, yo también. Yo tengo hermanos que no creen, por supuesto sobrinos que no creen. Y a veces es angustiante, ¿no? A veces uno dice, bueno, ya hice lo que pude. Recién hablaba con una hermana y me decía, sí, pero tengo mi otro hijo que me falta. Y sí, es así, todos tenemos a alguien que nos falta. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a Primera de Timoteo 2, 1 al 6. Yo lo voy a poner acá también. Pero sería bueno que los que tienen Biblia o celular lo busquen, porque se puede marcar y eso es bueno, ¿no? Para después estudiarlo en casa. Y dice, exhorto ante todo, esto le escribe San Pablo a Timoteo, a que se hagan rogativas, y por las dudas, si no quedó claro, le manda un sinónimo y le pone oraciones, y por si no le quedó claro a Timoteo, le manda un tercer sinónimo que le dice peticiones, y por si no le quedó claro también le dice y acciones de gracias, es decir, agradecer a Dios. ¿Por quién? Por tu hermano, por tu sobrino, por tu mamá, por tus hijos.
¿Qué tenemos que hacer para llevarle el Evangelio a nuestra familia? Porque por ahí pensamos que hay que ir a Ruanda a predicar el Evangelio. Sí, está bien, pero la mayoría de nosotros no es ese el propósito del Señor. El propósito del Señor es que llevemos el plan de salvación a los que tenemos cerca. ¿Y quiénes tenemos cerca? A nuestra familia, a nuestros amigos. ¿Y qué tenemos que hacer? Porque por ahí tenemos un plan equivocado. El plan de Dios es clarito y dice rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Es decir, si usted tiene un hijo, un hermano, una hija, un sobrino, una mamá, un papá, un esposo, una esposa que no conoce al Señor, que no es salvo, ¿qué hay que hacer primero que nada? Orar. Orar por ellos. Orar por ellos. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Señor, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Y un poquito más adelante, en el 20, dice, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Es decir, la salvación es para todos. Y si yo tengo un hijo o un amigo muy malo y otro muy bueno, ¿a cuál le predico el Evangelio primero? ¿A cuál le predico el Evangelio? ¿A cuál le llevo el mensaje de salvación? ¿Al malo o al bueno? ¿A quién? Allá dicen al malo. A los dos me dicen por acá, ¿al bueno no? Al bueno no. ¿Sí? Poneme de Sofi de nuevo, porfa, el mensaje, Timoteo. ¿A quién le llevo el mensaje? ¿A mi hijo, el descarriado, al que, no sé, estuvo preso en la alcaidía? ¿O a mi hijo, el bueno, el que tiene trabajo, el que es un buen papá? Ninguno de los dos cree. ¿A cuál le llevo el mensaje? A todos, al malo y al bueno. Porque por ahí hay un preconcepto que tenemos que, antes, por ahí unos años atrás, se pensaba que la iglesia era para los buenos. No, la iglesia no es para los buenos, ¿sí? Jesús hace después, cuando Él entra en la vida de la gente, los cambia, los hace nacer de nuevo. Y ahí se vuelven buenas personas, buenos cristianos y cambia su vida realmente. Pero el mensaje de salvación es para todos, para los malos, para los buenos, para los políticos. Dios mío, usted dice, Dios mío, los políticos, ¿dónde se metió? Sí, usted sabe que hay que orar por los políticos y lo dice la Biblia, ¿no? No es que lo diga yo. Fíjese que en Timoteo, en el versículo 4, a ver, si lo ponemos al versículo 4, ahí está. Jesús quiere, o Dios quiere, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos los hombres. Perfecto. Eso es lo que quiere Dios. Esa es la prioridad de Dios. Pero antes del 4... Antes del versículo 4 está el versículo 1, Sofía, por favor. Y el versículo 1, ¿qué dice? Lo que acabamos de decir, lo que decía la placa. Rogativas, oraciones, peticiones. Porque por ahí creemos que hay que directamente ir y hablar con la gente. Y me ha tocado participar de unas acciones de evangelismo y ahora puedo entender por qué se oraba antes de ir a evangelizar.
Porque antes de salir, ir a tocar las puertas o antes de empezar una campaña con un escenario, se oraba. Los chicos de la alabanza oran antes de empezar, por ejemplo. ¿Y por qué, decía yo, por qué se ora? Bueno, se ora porque es un mandato, porque Dios nos dice y nos da un orden, nos da prioridades, que primero debemos hablar con Dios sobre los hombres, no hablar con los hombres sobre Dios. ¿Se entendió? Vamos de vuelta. Dios nos da la receta, porque por ahí uno no sabe cómo trasladar el mensaje de salvación. Primero, hablar, que es decir, orar. Orar es hablar con Dios. Acuérdese que a Dios no le gustan las repeticiones vanas, o sea, esa gente que, digamos, Dios nos dice en su palabra, no me gustan las repeticiones vanas, o sea, no me gusta que me recen 20 Padre Nuestro todos seguidos, no me gusta. Así que no lo hagamos, porque a Dios no le gusta. Y lo dice su palabra, no tengo tiempo de decirle dónde ahora. Pero es importante que tengamos la prioridad, antes de evangelizar o de llevar el mensaje de salvación a alguien, ¿qué hay que hacer? Orar. Y le doy una recomendación que incluso salió en una película y la verdad que funciona muy bien. Empezar por la gente que uno tiene cerca, por la gente, por la familia, por los amigos, por los compañeros de trabajo si quiere, pero primero que nada por la familia. ¿Y sabe qué? Haga una lista. Bueno, mi hermano Alejandro Octavio Matos, mi hermana fulana de tal, mi sobrino tal. Haga una lista. No sé, 5, 6, 8, 10 nombres. Por ahora no haga más porque hay que ser específicos con las oraciones. No hay que orar, decir, bueno, yo quiero, Señor Jesús, que el mundo se salve y que todos lleguen a conocerte y todos sean salvos. No. Dios le gustan oraciones específicas, puntuales. Ore por su hijo, por su hermano, por su mamá, por su cónyuge. Póngale nombre y apellido y ore. ¿Y cuántas veces tengo que orar? Todas las que pueda. Todas las que pueda. ¿Amén? ¿Quién dice eso entonces? Prioridad de Dios, oración. Oración específica. Listo, seguimos. Vamos con el punto 3. Que tu luz brille, dice, ¿no? Ahí está, gracias Sofía. Y vamos a Mateo 5:16. Vamos a buscarlo. Mientras yo tengo que hacer así con los anteojos, porque a veces veo y a veces no veo, depende de la distancia. Y Mateo 5:16 dice, en esta versión que tengo acá, dice, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Es una versión un poco más moderna, pero está bastante parecida. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. La manera que debemos hacer brillar nuestra luz, primero, esta fue una prédica de hace un tiempo. ¿Se acuerdan que nuestra luz en realidad no es nuestra? Es un reflejo, ¿sí? Es un reflejo de la luz de Cristo en nuestras vidas, ¿sí? Pero en definitiva es nuestra luz, porque Cristo nos da esa luz. Y también hay una enseñanza de Cristo que dice, nadie pone una vela y la tapa con un cajón o con un almud. ¿Se acuerda de eso? La luz es para brillar. O nadie pone una ciudad arriba de un monte para que no se vea. No, la luz es para brillar. Entonces, usted y yo tenemos que esforzarnos por vivir una vida que haga brillar el Evangelio, que haga brillar la luz de Cristo. ¿A quién? ¿A mi hermano de la iglesia? No.
la luz de Cristo que brilla en mí y que yo tengo que esforzarme cada día por cuidar que esa luz brille, tiene que iluminar a los que no conocen su salvación, a los que no conocen a Cristo realmente. Y algo importante, no hay necesidad de confrontar con los incrédulos. De hecho, específicamente, la palabra de Dios nos pide no confrontar con los incrédulos. Yo lo he hecho, y lo he hecho hasta enojarme mucho, con familiares incluso, y me he terminado arrepintiendo. ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién ha confrontado así hasta levantar un poco la voz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 manos, y yo creo que deben ser más. ¿Sí? Perdón. Bueno, yo he confrontado tratando de evangelizar a alguien y la verdad me he ido peor. Me he ido peor. La persona, si estaba un pasito más cerca, hizo 3 pasos para atrás. Si usted está caminando con Dios, con Jesús, no hace falta confrontar. Porque Jesús se va a ver en su actitud, en las cosas que hace diariamente, en cómo trabaja. Y aunque no lo crea, con el barbijo puesto y todo, usted puede brillar hasta con su cara. Su cara tiene que transmitir la luz de Cristo, ¿no? Entonces un cristiano no puede ser un cristiano así, ¿no? Con cara de limón, vamos a decir, ¿no? O de cebolla. No, hasta en nuestros rostros tiene que haber una actitud distinta, ¿no? Porque esa diferencia claramente visible va a llevar a que las personas nos pregunten, ¿sí? ¿Por qué estás contento? ¿Por qué siempre haces las cosas así, prolijo, bien? ¿Por qué siempre estás prolijo? La gente nos va a preguntar, pero tenemos que preocuparnos para que esa luz esté en nosotros, ¿sí? A veces, como le decía, podemos sembrar la semilla del Evangelio tan solo con nuestra presencia, tan solo con lo que tenemos que hacer. Si lo hacemos bien, la gente se va a dar cuenta y va a notar algo distinto en nosotros. Y ya estamos sembrando. Vamos a otro punto, Sofía. Bueno, hemos hablado de que no hay plan B, ¿no? De la prioridad. Hemos hablado de la oración. Hay que orar antes de transmitir el plan de salvación o el Evangelio. Hay que hacer que la luz de Cristo brille en nosotros y se note. Se tiene que notar que somos cristianos. ¿Amén? ¿Quién dice amén? Hace un tiempo atrás también hablamos de los cristianos secretos, ¿no? No. Cristianos secretos no. Se tiene que notar que somos cristianos. La gente tiene que saber que somos cristianos. ¿Somos perfectos? No. Pero somos cristianos. Y tiene que haber una diferencia. Orar, brillar, y el punto que sigue es si nos quedamos callados, exactamente estamos haciendo lo contrario al propósito del Señor. Vamos a ver Romanos 10, 13 y 14. Romanos 10, 13 y 14. A ver. Bueno, acabo de cerrar mi Biblia y ahí está. Seguro ya está acá. Ahí está. Romanos 10, 13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y el 14 dice, y este versículo es hermoso. Este versículo es evangelismo puro, es
es misionar. ¿Lo podemos leer juntos? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber alguien que les predique? Ahí está claro por qué muchas personas no son salvas. Y esto nos lo decían también hace 2000 años atrás, no es de ahora. ¿Sí? Es razonamiento claro, ¿no? ¿Cómo invocarán a aquel no han creído? ¿Cómo van a creer en alguien que nadie les habló, que no han oído? Y uno dice, ¿puede? No, todo el mundo escuchó de Jesús. La verdad, no. Hay estudios que dicen que en el mundo hay entre un 25 y un 30% de personas, imagínense, somos 8.000 millones casi. No traje ese dato, pero somos por ahí. 7.000 millones aproximadamente. Bueno, el 30%, 2.000 y pico de millones de personas que no han oído el nombre de Jesús. No lo han oído, ¿eh? No lo han oído. Nosotros, gracias a Dios, vivimos en un país que tenemos la libertad donde sí las personas, la mayoría de las personas, nuestras familias, estamos hablando, nuestros seres queridos, sí han escuchado el nombre de Jesús. Sí lo han escuchado. Pero la última parte dice, si no hay quien les predique. ¿Sí? Cuando llega el momento de hablar, hay muchos cristianos que nos hemos quedado congelados. ¿Usted se ha quedado congelado alguna vez? Yo sí también. Una vez, 2 veces, 3 veces. Me he quedado así como diciendo, hablo, no hablo, digo, no digo. Yo creo que a todos nos ha pasado. Bueno, le digo lo que dice Dios, hay que hablar. No hay plan B. Si usted no habla, no hay plan B. No tenga vergüenza. No tenga vergüenza. Romanos 1:16. Ahí lo tengo a Martín trabajando también ahí arriba. Romanos 1:16, si lo pueden buscar, dice, ¿lo tienen ya? No me avergüenzo del Evangelio. Este es Pablo, ¿no? ¿Se acuerdan quién es Pablo? Saulo de Tarso, que mataba cristianos. Se convierte en un encuentro espiritual con Jesús y se convierte en el misionero y el evangelista más poderoso de la historia de la iglesia primitiva. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Las versiones nuevas hablan, o sea, los judíos, que era la religión primitiva de Dios, pero es para todos, para los gentiles. Cuando usted escucha los gentiles, somos todos. ¿Sí? Cuando vino Jesús, lo que hizo fue que Dios ya no era para los judíos. La salvación ya no era para los judíos. La salvación, a partir del sacrificio de Cristo, es para, lo leímos antes, para todos. ¿Sí? Y cuando tenga vergüenza, acuérdese de ese capítulo de Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo. Si alguien quiere ser un cristiano secreto, que no se enteren en su trabajo, que no se enteren en su familia, que no se enteren en su equipo de fútbol, que no se enteren, no entendió el mensaje. No entendió la prioridad. No entendió el plan B, que no hay plan B.
No hay plan B. El plan de Dios somos nosotros, somos el plan A. No hay plan B. Entonces, si yo no hablo o si yo me avergüenzo del Evangelio, estoy fallándole a Dios. ¿Sí? Porque además es casi un egoísmo también. Porque si yo estoy sentado acá, es porque alguien alguna vez me habló. Nadie es cristiano así de un momento para otro. ¿Sí? Me levanté a la mañana y ya soy cristiano y conozco la Biblia y cambió mi vida. No es cierto. Alguien me habló, alguien escuché. Y es egoísta decir, bueno, esta piedra preciosa, esta luz que alumbra, me la quedo solo para mí. Me la quedo solo para mi pieza y todos los demás, toda mi familia, todos mis amigos, todas las vecinas de mi cuadra, todos que vivan a oscuras. Total, la luz de Cristo me alumbra a mí y estoy muy bien. Es egoísta. Me avergüenzo del Evangelio. Hay que hablar. En Romanos 10:17 hay también un versículo clave. Clave. Y es cortito. Y hay que saberlo de memoria. Son esos versículos que hay que saberlo de memoria. ¿Y lo decimos de memoria? ¿Sí? 1, 2, 3. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír, por escuchar que alguien me habló, me dijo algo, por escuchar el mensaje en la tele, en la radio, por escuchar lo que estaba hablando, por escuchar una campaña, por escuchar una reunión en una casa, por escuchar en una mesa familiar. Pero la fe viene por el oír. No es magia. No es magia. La fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Cuando uno le hable a Dios de las personas, no invente nada. Hágase como un machete de lo que le diría a todos. Hay 2 o 3 cosas muy puntuales que hay que hablar. Lo vamos a ver enseguida. Pero hay que hablar. Hay que hablar, ¿sí? Es clarito. El hombre se separó de Dios con Caín, en el huerto, y con lo que hizo Adán y Eva, se separó de Dios. Dios tenía un plan de salvación para los hombres, mandó a su Hijo al mundo a morir crucificado, pero resucitó al tercer día, si no, no estaremos acá. Y si vos crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador y te arrepentís de lo malo que hiciste hasta ahora, Dios te da la potestad de ser su hijo. Amén. El Evangelio en 30 segundos fue ese. Es así, eso es el Evangelio. Pero hay algunos recursos interesantes también. Vamos al 5. Ya estamos cerca de terminar. Persuadir y dar respuestas. Solo tenemos que hablar y se va poniendo cada vez más difícil, ¿no? Hay que entender el propósito, orar, que se note que somos cristianos, que no seamos cristianos secretos. Hay que hablar. Y ahora no solo hay que hablar, hay que persuadir y dar respuestas. No confrontar, acuérdese. Vamos a Hechos 28, 23. Hechos 28, 23. Y estaba Pablo, ¿no? Que seguía misionando y predicando. Misionando es el que viaja. Misionando es el predicador que viaja, ¿sí? A predicar a otro lugar. Y el predicador es el que lo tengo cerca. Es usted. Usted es un predicador en potencia, ¿sí? Pero el objetivo del misionero y del predicador es el mismo, es la salvación de las almas. ¿Y cuánto hablo? ¿Lo digo en 30 segundos así como lo dije recién y me voy? No.
Dios nos enseña, dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, lo invitaba a su casa o a donde él vivía, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios. ¿30 segundos? No. Desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, porque recordemos que en esa época estaba vigente la ley de Moisés. Pero ¿qué hacía? Le hablaba a la gente con convicción. Persuadir a alguien es convicción, es certeza, es hablarle sin dudar. Persuadir a alguien es darle respuestas. Porque hay gente, yo me noté algunas preguntas por acá, ¿no?, que me han hecho a mí, por ejemplo. Dice, bueno, ¿y por qué otras religiones no salvan? ¿Por qué solo la tuya es la que salva? Vaya buscando una respuesta para esa pregunta porque se la van a hacer. ¿Por qué Jesús tiene que ser el único camino? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús es el único camino? Esa pregunta me la han hecho. ¿Por qué yo no voy al cielo si no creo en Jesús? ¿Por qué? Si yo soy muy bueno, yo me ocupo de la gente, doy donaciones, ayudo a los pobres, ayudo a los perritos de la calle, ayudo a mi familia. ¿Por qué no voy a ir al cielo? ¿No le han hecho esa pregunta? A mí sí. A mí me la han hecho. Tiene que tener una respuesta para eso. ¿Sí? Tiene que tener una respuesta. Vaya, le estoy dando como tarea para la casa, ¿sí? Otra pregunta. ¿Por qué el Salvador tenía que ser judío? ¿Por qué judío? ¿Por qué tenemos que ser salvos por medio de un judío? Es otra pregunta que me han hecho o que nos pueden hacer. Lo que le pueden hacer a usted. ¿Y qué pasa con esas más de 2.000 millones de personas que no han escuchado el nombre de Jesús? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa? Gente en África, en la India, en los países musulmanes, no han escuchado el nombre de Jesús. ¿Es justo que ellos se pierdan si no han escuchado nunca el nombre de Jesús? Bueno, son todas preguntas que si quieren las pueden ver el martes a las 8 con el pastor, todos los martes en reunión de oración y estudio bíblico. Pero son preguntas que cuando la gente se interesa les hace, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué el otro? Bueno, acuérdese, no confrontar, sino tener respuestas claras. Y las respuestas tienen que ser bíblicas. No tienen que ser la respuesta de Ana, de María, de Josefina o de Javier. Las respuestas a esas preguntas de la gente que ya está interesada, porque si me empezó a preguntar es porque ya la semillita cayó en la tierra, ¿sí? Empezaron a preguntar, y cuando empezaron a preguntar, hacemos agua y estamos mal, digamos. Entonces, hay que instruirse y hay que saber qué responderle a esa gente. Y como le digo, si no sabe, busque su Biblia y escudriñe o busque las respuestas a esas preguntas. Y si no las encontró, no se haga problema, porque la Biblia a veces cuando no tenemos experiencia no es fácil. Venga los martes a las 8, pregúntele al pastor, pregúntele a los ancianos, pregúntele a Julio, pregúntele a la gente que está acá colaborando con la iglesia y lo van a ayudar. Vamos al último punto, que tiene que ver con esto que estamos hablando. La palabra de Dios es el recurso para evangelizar. De hecho, esta prédica es de evangelismo, ¿no? Quedó claro, o sea, herramientas para evangelizar. ¿Cómo evangelizar?
no dicho por mí, dicho por la Biblia. ¿Sí? ¿Cómo evangelizar a la gente? Acuérdese, tener en cuenta que es la prioridad, orar, hacer que Cristo brille en nosotros, hablar, persuadir. Dar respuestas bíblicas. Y por último, la palabra de Dios es el recurso. Porque por ahí queremos evangelizar a alguien y no sabemos ni un versículo. No sabemos ni un versículo. Y me ha pasado a mí también, ¿eh? Me ha pasado. Queremos transmitir el plan de salvación y no sabemos ni un versículo. Yo no digo que sepan, no sé, usted pastor, ¿cuántos versículos sabe? ¿Tiene idea? ¿Más de 100? Sí, puede ser. De paso fue el cumpleaños del pastor el viernes. Le damos un aplauso al pastor por su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! El sábado, ayer. Perdón, 9 de abril, lo pueden anotar ahí en algún lado, 9 de abril para el próximo año, si estamos acá, si Dios lo permite, cumpleaños del pastor. Bueno, no sé, capaz que el pastor sabe 100, 150, 200 versículos. No sé. Cintia, ¿cuánto sabe? ¿Tiene idea? Pero más o menos. De memoria, ¿no? Así, tac. Pero más o menos 40, 30. Puede ser, 40. Bueno, ¿usted cuánto sabe? Usted, la gente que nos está escuchando, ¿cuántos saben? ¿Cuántos versículos saben? Allá mi cuñada, ¿cuánto sabe? ¿Cuántos versículos sabe? Más o menos. 40 también. Bueno, 40 por ahí va queriendo el promedio. Entonces, bueno, entonces nos pongamos como primera meta a tratar de llegar a 40. ¿Por qué? Pues la palabra de Dios nos sirve a nosotros y es el principal recurso para transmitir el plan de salvación así, tac. Porque si queremos empezar a hablar con nuestras palabras, nos vamos a enredar. El Evangelio es claro, es sencillo, pero las palabras que son vivas y eficaces, vivas quiere decir que yo las suelto, no es mi palabra, es la palabra de Dios la que entra en la persona. Y esa palabra hace su trabajo en la persona. Por eso es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. No es lo que hablé yo. Y me he permitido escribir y compartir con ustedes 3 versículos que los puede ayudar y los puede anotar si quiere. Y después en su casa puede aumentar más, ¿no? Estábamos hablando de llegar a 40. Bueno, empecemos con 3. ¿Les parece? 3 versículos. Y si los estudiamos de memoria, mejor. Porque hemos estudiado tantas cosas de memoria, tantas cosas que no nos han sido de utilidad. Y yo empezaría sin dudas por el versículo número 1 de la Biblia. ¿Cuál es para ustedes? Juan 3:16. ¿Está por ahí? Bueno, a pedido del público. Yo creo lo mismo. Ese es el versículo para evangelizar, para empezar a hablar de Jesucristo y del plan de salvación. Lo leemos, porque de tal manera amó Dios juntos al mundo, que ha dado, que en Él cree. ¿Lo puede memorizar? De verdad. Juan 3:16. Así se llama un bote que tengo para ir a pescar. Juan 3:16. Porque había que ponerle un nombre y bueno, le pusimos Juan 3:16, ¿no es cierto, Facundo? ¿Ah? Y la gente me pregunta, che, ¿por qué el bote se llama Juan 3:16? Buenísima excusa para darle una explicación. ¿Me entiende? Si usted pone en la entrada de su casa Juan 3:16, y van a venir el vecino y va a decir, ¿por qué Juan 3:16? ¿Qué es eso? Y ya tiene una excusa.
para transmitir el plan de salvación. Hay que ser vivos. Y eso lo dice la palabra, astutos como serpientes y mansos como palomas, pero astutos. El cristiano tiene que ser astuto. Me encantó Juan 3:16. Juan 1:12. Otro versículo cortito, concreto y espectacular. Más a los buenos que recibieron, a los santos, a los que están bañados, a los que no toman alcohol, no dice así. Juan 1:12 nos dice, más a todos los que le recibieron. Por eso hablamos de recibir a Jesús como su Salvador, porque la Biblia nos dice eso, hay que recibirlo como su Salvador. Por eso no podemos bautizarnos cuando somos bebés, porque los bebés no pueden decidir nada ni recibir nada por su propia decisión, ¿sí? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios, ¿qué les dio? Lo máximo que tenía. Potestad de ser hijos de Dios. Amén. Un aplauso para nuestro Señor que nos hace hijos de Dios. Hijos de Dios. No hay nada más importante ni un cargo más alto que ser hijo de Dios. No hay un cargo más alto que ese. Ni gobernador, ni presidente, ni empresario, ni nada. Lo más alto lo tenemos por gracia de la mano de Jesucristo. A los que lo reciben y creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ni siquiera esto es una promesa, esto es una confirmación. O sea, no le está prometiendo nada a Dios, porque se habla de las promesas. Esto no es una promesa, esto es 1 más 1, 2. Es una confirmación, ¿sí? Hijos de Dios, a los que le recibieron y a los que creen. Es un versículo hermoso, cortito, que también hay que, si se animan a aprendérselo o a tenerlo anotado en el celular, sirve muchísimo para hablarle de la salvación a la gente. Y terminamos con los versículos, otro que he seleccionado de los 40 mínimos que hay que aprender en todo este año, nos pongamos objetivo 40, ¿sí? 40 son 3 por mes, que uno tiene que aprender, 3, 4. No es mucho. Que usted se aprenda un versículo por semana, ya está. Segunda de Corintios 5:17. Qué lindo esto también. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, no una parte, no la parte, bueno, cuando yo era joven nada más, no, todas, toda tu vida, todas tus cosas son hechas nuevas. Y eso fue una de las cosas que más me atrajo del cristianismo. ¿Cómo puede ser que yo pueda tener todo nuevo, una vida nueva, una forma de pensar nueva, una forma de sentir nueva? Incluso cosas materiales, todas son hechas nuevas. Entonces, si hay alguna persona que realmente tiene su vida que le pesa muchísimo y uno le dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas, todo lo que te pasó, todo este drama que me venís contando, esto, el otro, pasó. Recibí a Cristo y todo eso pasa, se terminó. Todas las cosas son hechas nuevas. No sé, 3 versículos hermosos, ¿no? Para poder predicarle a la gente y hablarle del plan de salvación. Para terminar, hay que ser muy conscientes que no hay plan B, ¿no? Lo podemos poner de nuevo, Sofi, si querés, a la placa del principio. No hay plan B.
Jesús no confiaba ni en el ejército de Roma, ni en que un emperador se cambie al cristianismo, ni que alguien vaya en barco hasta América para llevar el plan. No, no. Jesús confió en esos 11 hombres comunes, sin estudios, no sabían, la mayoría de ellos no sabían ni leer ni escribir. 11 personas trabajadoras comunes, incluso gente con mal testimonio. Gente con mal testimonio. Esas fueron las 11 personas en que Jesús, después de morir y resucitar, confió en que iban a llevarle a ustedes el mensaje de salvación. Yo, después de morir, la verdad que no confiaría en nadie. Así crucificado, horrible, como le pasó a Jesús. Pero Jesús confió en Pedro, por ejemplo. Pedro, que lo hizo cabeza de la iglesia, roca de la iglesia. Confió en Pedro, que lo había negado. ¿Se acuerdan? Lo había negado hace horas. Y él confió en Pedro. Y Jesús confía en ustedes. Jesús confía en ustedes para que puedan llevar el mensaje. Porque no hay plan B. Otro no lo va a hacer. Lo tenemos que hacer nosotros. Cada uno tiene una responsabilidad y no la podemos esquivar. Es nuestra responsabilidad.